En Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, agradecemos a Roberto que nos llamó para el bloque de Atención Posible para decirnos que en la carretera en Ruta 3, entre Lobos y Cañuelas, está hecho, es prácticamente un tramo de menos de 100 kilómetros y por una disputa entre los dos intendentes dejaron 7 kilómetros sin hacer doble mano. Está, obviamente que Roberto estaba indignadísimo y lo cómico es que de 500 o de, bueno, la Ruta 3 es una de las más importantes del país hacia el sur, creo que la más importante, y en 50 años solo tiene menos de 100 kilómetros de doble mano y le dejaron 7 por pelea aparentemente entre los intendentes de los dos lugares porque no sabían quién le correspondía pagar. El otro tema es agradecer, Federica llamó para felicitar en Atención Posible la atención, el servicio y el sistema de cobranzas de la empresa Galeno. Felicitaciones Galeno y a trabajar intendentes de Cañuelas y Lobos. Y seguimos en Misión Posible analizando este artículo, Capital versus Talento, que la base es cómo compensar a los talentos ahora que estamos en crisis y si se le debe o no pagar bonus que superen el beneficio que tienen los accionistas. Y estábamos con Paulo Busaca, que es Senior Executive de Recursos Humanos de Siemens IT Solutions y Services para Latinoamérica. Paulo, la pregunta era indicadores. ¿Cómo se mide? Dos cosas, el desarrollo del talento en una empresa como la tuya y por el otro lado, ¿cómo se mide la función de recursos humanos como un verdadero partnership del negocio? Fantástica la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos mucho tiempo diseñando y pensando estrategias y lo interesante es luego entender que las podemos medir y poder comprender en el mediano y en el corto también plazo si estamos cumpliendo eso que nos propusimos. Entonces hago referencia a lo que hablábamos al principio acerca de salir de un paradigma donde recursos humanos es el centro ejecutor, planeador y en definitiva quien tiene toda la responsabilidad sobre algunos temas para ser un partner, justamente como vos lo mencionabas de los negocios. Ser un partner implica compartir la toma de decisiones, invitar a otros y por supuesto la responsabilidad es acercarle la mejor metodología y la mejor tecnología para que lo puedan hacer. Esa sí es de ustedes y no delegable. Sin duda, indelegable. Si no, no estamos brindando el servicio que nos propusimos. Entonces esto tiene relación con los indicadores. De ninguna manera nosotros podemos pensar que los indicadores los diseñamos por nosotros mismos para medir nuestro propio éxito. Entonces, mi sugerencia, lo que entiendo que nosotros tenemos que hacer, es invitar a las áreas de negocio, que en definitiva son nuestros clientes, como si el intendente te invitara a cotejar cómo está el estado de la ruta, invitarlos que generen sus indicadores en conjunto con recursos humanos y una vez que hay un consenso, a partir de allí medir el grado de partnership que tenemos. Esto con respecto al rol de partner. Al rol. Con respecto a los talentos, que era, me parece, sí, la otra exactamente, la otra parte de la pregunta. Los talentos los podemos medir cada día y en mediano y largo plazo. Entonces, por lo menos en Siemens IT tenemos ciertos indicadores que tienen que ver con cuál es el desarrollo de cada uno de los talentos que se ha propuesto y que se ha planificado con antelación. Periódicamente se evalúa cuál es el desempeño de esos talentos en un nivel que nosotros llamamos de 1+1, significa el jefe y el siguiente nivel, y se planean cuáles van a ser los siguientes pasos para esta persona. Aunque el negocio sea cambiante y tengamos muchos desafíos en torno a la región, en torno al mundo, se van planteando ciertas etapas. Regularmente se evalúa si esto ha sido cumplido o no, y a partir de ahí se evidencia. Otra tasa muy interesante para considerar siempre es cuál es el nivel de rotación externa de estos talentos. Claro. Porque cuando hablamos de rotación, esos números mágicos pueden ser muy buenos o muy malos, pero en definitiva son números mágicos si no los asociamos con una población.
por más que el número sea muy pequeño, si impacta una población crítica claro, o de talentos pasa a ser todas las rotaciones son en el mismo. Exactamente. Exactamente. Entonces, no solo el indicador, sino el indicador sobre qué poblaciones nos va a dar la pauta de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y otro tema interesante que se plantea en el Balance Scorecard de recursos humanos habitualmente, tiene que ver con qué áreas voy a medir y que esa medición tenga un lógico balance entre el esfuerzo que nos lleva y el resultado que nos trae, porque a veces podemos llegar a ser pendulares y de no medir absolutamente todo. Hay una pauta y sin duda uno de los actores principales para ayudarnos a identificar qué medimos, de nuevo, es el cliente interno. Sí, claro. Es el CEO que representa al accionista y son las áreas de la organización, los distintos ejecutivos, que nos van a decir, esto es lo que este negocio requiere. Nosotros vamos a ayudarlos a cuidarlo de una u otra manera. ¿Ustedes miden la velocidad de aprendizaje de la organización o de un sector determinado? ¿Y usan eso como un indicador válido para el desarrollo de las personas? Es muy interesante lo que mencionas, porque al tener Siemens IT una organización global y regional, nos permite hacer un foco en diferencia de cada una de las líneas de tiempo de los negocios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay negocios que requieren inmediatamente ciertas capacidades y ciertos perfiles para operarlos rápidamente. Y ahí podemos plantear que esa línea de tiempo que vos mencionás, directamente el negocio no la tenga. Más allá de la rapidez de aprendizaje que puedan tener las personas, que no tengamos ese recurso, porque en definitiva el tiempo es un recurso. Una organización regional, y es lo que estamos desarrollando, nos permite buscar ese recurso en otro lugar de la región. Evitarnos pensar que hay fronteras geográficas, tratar, por lo menos en Latinoamérica, tratar de pensar que somos un solo país. Que son recursos Siemens, para Exactamente. decirlo. Luego, por supuesto, cualquiera sea la geografía. Exacto. Luego, por supuesto, hay problemáticas coyunturales que tendremos traslados, que resolver. Exactamente. Operativas, mujeres, familia. Exactamente. Hay otros negocios que, dado el involucramiento de Siemens IT con sus clientes y estos proyectos de largo plazo, conocemos con anticipación lo que va a requerir el cliente. En esos proyectos podemos dimensionar esta curva de aprendizaje que mencionabas. Entonces, de nuevo, yendo a este inventario de talentos y entendiendo cuáles son los siguientes pasos que habíamos visto en la pregunta anterior, podemos entender quiénes van a ir a ocupar esos puestos. Sin duda, otra herramienta es la adquisición externa de esos talentos, ir a buscarlos al mercado. Y otra herramienta que estamos desarrollando últimamente, dado lo complejo que está el mercado, por lo menos de Argentina y de Brasil también, es entrenarlos nosotros mismos desde que son muy jóvenes. Entiendo que muchas empresas lo están haciendo y creo que es un camino que tenemos que explotar mucho más. Hoy nosotros que trabajamos con distintas, es claro que el desarrollar el talento ganás en términos de la cultura, y por el otro lado, si son talentos que van a superar los vaivenes de los negocios o de las unidades de negocios en sí, porque justamente lo que querés es que supere y que no necesariamente viva en la organización o deje de vivir de acuerdo a si vive o no el negocio, porque eso lo hace altamente volátil, ¿no? Justamente lo que mencionaste tiene relación con lo que hablábamos antes regional. Organizaciones de tipo internacional o regional permiten ampliar justamente el horizonte de oportunidades, porque si un mercado está en situación de recesión o de retroceso, tenemos la oportunidad, y máxime en Latinoamérica, de mirar otro mercado. Sin duda no podemos cerrar o migrar una compañía y abrirla en otro lado de un día a otro, pero sí entiendo que para esta población que hablamos de talentos tenemos oportunidad de observar y de considerar distintas oportunidades. Eso hace que estos talentos también requieran una suerte de movilidad, que estén dispuestos a los traslados desde la fase más operativa. Y desde la fase cultural, que estemos abiertos a entender y a involucrarnos en otros países, que aunque hablemos el mismo idioma, tienen coyunturas y tienen idiosincrasias diferentes. Entonces, esa es otra capacidad que se le está pidiendo a los talentos, que sean multiculturales. Una última cosa.
¿Qué va a pasar en esta, mínimo, en la guerra? ¿Qué desafío queda Recursos Humanos en esta pelea entre accionistas y talentos? Ustedes que están ahí en el medio. Yo creo que lo interesante de esta problemática es que el objetivo es común, es hacer mejores y más negocios, tener más cantidad de clientes y poder brindar servicios. Entiendo que hay un momento de replanteo, de nuevo. Trabajar con herramientas y paradigmas tradicionales en momentos nuevos, por lo menos, creo que tenemos que revisarlo. Después veremos si creamos nuevos paradigmas de cara al futuro. Para mí tenemos que ser mucho más obsesivos en la verdadera forma de medir el valor agregado. ¿Está? Y a partir de eso, ver la participación en la rentabilidad del negocio, ¿no? Tanto para los accionistas como para los talentos y para quienes gestionan y gerencian los talentos. Pablo Busaca, como siempre, un gusto. Quiero decir que Pablo ha sido ternado, si bien ya hace unos años, pero como él es uno de los mejores ejecutivos del año en Recursos Humanos, por supuesto. Y eso la otra vez que estuviste no lo dijimos. Si bien ya no es ahora, pero fue hace unos poquitos años, vale la pena destacarlo. Nosotros nos vamos a Más Misión Posible con otro artículo como el de hoy, Capital versus Talento, la batalla que está transformando los negocios, que vamos a leer para ustedes en Misión Posible. Hasta la semana que viene.